Señor, te damos gracias porque nos dejas venir y reunir como tu iglesia, como una expresión local de tu cuerpo, que venimos a estudiar tus escrituras para adorarte, para seguir adelante en tu misión, Señor, para administrar lo que tú nos has dejado. Y yo pido que este sea un momento sagrado, no separado de todo lo demás, pero la realidad de poder estar juntos como tu familia, como tus hijos, tus hijas, en medio de un mundo que nos echa tanta presión de conformarnos a sus valores. Entonces, Señor, yo pido que este pueda ser un tiempo de centrarnos, orientarnos y abrir nuestros corazones para que nosotros podamos seguirte y obedecerte. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Robbie. Yo tengo el privilegio de traer la palabra hoy. Entonces pueden abrir sus Biblias a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Hemos estado viendo cómo Dios sigue trabajando en y a través de su pueblo, aun cuando ellos no están en su tierra, en esa tierra prometida que Dios ha dicho: yo voy a estar ahí con ustedes, ustedes van a estar ahí y ustedes van a representarme a todo el resto del mundo. Ellos fallan en eso y ahora fueron llevados como cautivos a Babilonia. Entonces hemos tenido que ver cómo ellos están viviendo, representando a Dios en medio de todo ese ambiente. Y es lo que vamos a seguir viendo hoy en un pasaje bastante famoso de Daniel capítulo 3. Hace algunos años estuvimos de vacaciones y estuvimos con algunos amigos en otra parte del país y empezamos a ver un partido de fútbol americano, y en ese caso era Clemson, que obviamente de aquí es uno de los equipos muy grandes, y creo que era el partido nacional para el campeonato nacional o algo así, no me acuerdo, pero mi hijo en ese momento creo que tenía 9 o 10 años y estaba viendo eso, y la persona que estaba con nosotros le dijo a él: hey Josh, ¿quién quieres que gane este partido? Y él dijo: oh, Clemson, ¿verdad? Porque somos de aquí. Y esa persona dijo: ok, Josh, si de verdad tú crees que pueden ganar, ellos van a ganar. Y yo estaba pensando: ¿qué es eso? Porque eso no tiene sentido. Eso desecha todo el trabajo de los individuos jugadores de toda la vida, todos los ejercicios, toda la dieta de ellos, todo el trabajo como equipo que han estado trabajando por todo el año, todo el trabajo de los entrenadores, todo el dinero que esa escuela ha metido en el equipo, y porque ese niño de 10 años ha creído lo suficiente, van a ganar ellos. No tiene sentido. Sin embargo, esa es la manera muchas veces de cómo nosotros vemos la fe. Si yo creo suficiente, entonces Dios tiene que responderme a cierta manera. Yo me acuerdo cuando estaba creciendo, yo vengo de una familia que todos son altos, y yo me acuerdo pensar: Dios, si tú me haces alto, entonces yo sí voy a creer en ti. Y tenemos que hacer cosas así. Dios, si tú me das esos clientes, entonces yo sé que estás conmigo. Dios, si me das ese trabajo, entonces yo sé que tú estás conmigo. Y hacemos eso con cosas chistosas, vacilonas, que no importan mucho, pero también lo hacemos con cosas importantes. Dios, si tú sanas a mi mamá, a mi papá, entonces yo sí sé que vas a estar conmigo. Pero todos nosotros sabemos que vivimos en una realidad del mundo donde las cosas no siempre van como nosotros queremos, y la manera que nosotros reaccionamos a eso, Dios sí me contestó, respondió a mi oración, Dios no respondió a mi oración, cómo es que yo vivo, y ahí va a reflejar qué es la fe verdadera. Entonces hoy vamos a ver qué es la fe verdadera, que sea una fe que es aun si no responde de la manera que Dios quiere, aun si Dios no responde de la manera que yo quisiera. Porque a veces la realidad es que la manera que nosotros creemos en Dios es de reírse cuando vemos que es Dios quien es el creador. Y todas las situaciones, todas las circunstancias alrededor de nosotros, esas cosas cambian.
pero Dios no. Entonces, empezamos con el versículo 1, viendo esa gran historia. El rey Nabucodonosor, capítulo 3, versículo 1 de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y de 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Entonces, las últimas 2 semanas hemos estado viendo en el capítulo 2 como el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y había una estatua con diferentes fases de diferentes reinos, y él era la cabeza, era una cabeza de oro. Pero ahora, después de que Daniel explicó el significado del sueño y todo eso, ahora él va y dice, no, ¿sabe qué? Yo no solo soy la cabeza de oro, yo soy toda una estatua. Entonces él lleva a ese llanura, lo pone ahí en medio de todo para que todo el mundo lo pueda ver. No sé si ustedes han ido a una ciudad grande donde tiene esos rascacielos y cuando está poniendo el sol y todo de vidrio y empieza a brillar por todo lado. Eso es lo que él está haciendo, llamando atención a esa gran estatua, diciendo que eso soy yo. Está demostrando toda la riqueza, todo el poder, toda la autoridad que él tiene. Y acuérdense, ellos cuando eran reyes pensaban en sí mismos como divinos. Y él especialmente tenía un reino de 127 provincias, desde Egipto de un lado hasta la India. Entonces fue muy fácil para él creerse la gran cosa y divino. Y entonces él quiere llamar a todos que vengan a ver esa demostración de poder y de riqueza. Yo no soy simplemente la cabeza de oro, yo soy todo, dice Nabucodonosor. Es interesante porque la semana pasada él terminó diciendo, no, yo reconozco que hay un Dios altísimo. Pero solo confesar que él reconoce es muy diferente que cambiar la vida y arrepentirse y empezar a seguir. Y lo que estamos viendo a través de todos esos primeros capítulos es que Dios está llevando ese gran rey que se cree divino a un punto donde él tiene que eventualmente reconocer que hay un Dios que es más alto que él. Ese es uno de los pasos. Versículo 2. Luego, que pone la estatua, dice, luego envió mensajes a los altos funcionarios, las autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua de que el rey Nabucodonosor había levantado. Eso es como pensar en las Naciones Unidas, unos que vienen desde Egipto, otros que vienen de la India, y uno sabe que el viaje en ese momento no era tan rápido como para nosotros, puede haber durado 6, 8 semanas, entonces eso es un gran evento. Ustedes vienen y me van a ver esa gran estatua. Versículo 4, entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, cuando escuchan la música de adoración, inclínense rostro en tierra y rinden culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Eso es lo que los ha llamado a hacer. Vengan y adorarme a mí y a esa estatua. Y cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Entonces, ya que yo soy el rey, yo les he conquistado, ustedes son mis sujetos, y sí, yo los he puesto en posiciones de autoridad, yo los he puesto en posiciones donde ustedes también tienen poder. Ustedes tienen que venir a mí, rendirse culto a mí, porque yo soy el máximo poder, yo soy la máxima autoridad sobre todos ustedes. Y van a venir y van a poner rostro en la tierra. No es simplemente una posición física, eso es una posición de sus corazones. Ustedes tienen que rendirme culto. Ustedes tienen que humillarse delante de mí y decir que yo soy mayor que todos ustedes. Y si no lo hacen, los voy a matar. ¿Para qué? Porque así yo puedo demostrar mi poder y autoridad. Y siempre este libro es muy específico en cómo los matan. Primero era descuartizarlos, ahora voy a quemarlos vivos. No es una muerte placentera. Versículo 7. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente
de cualquier raza, nación o lengua. Acuérdense, ellos tienen sus propios dioses, tienen sus propias religiones, pero él está diciendo, nada de eso importa. Se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Suenan los instrumentos, todos se inclinan. Yo me puedo imaginar, ahí está en la llanura, está la gran estatua y todos, rostro en la tierra delante de la estatua. Versículo 8. Sin embargo, esas dos palabras, ese sin embargo es una sentencia a la muerte. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no lo iban a hacer. Ahora, a través del libro de Daniel, vemos que los otros hombres sabios o los astrólogos del reino siempre tienen celos en contra de los judíos. Más que todo porque ellos pueden ver que el Dios verdadero está con los judíos en ese momento, está con Daniel, está con Sadrach, Mesach, Abednego, y ellos siempre juegan segunda o tercera fila a los judíos en ese caso. Entonces, cuando pueden ver y aprovechar de alguna situación donde los judíos se ven mal, entonces van a tratar de hacerlo. Entonces ellos ven que que los judíos no van a rendir culto a esa estatua, entonces van y le van a decir y denunciarlo delante del rey. Ahora, la última vez que vimos a esos tres hombres fue en el capítulo 2, donde vemos que Daniel había levantado a Sadrach, Mesach y Abednego a ser los gobernadores de esa provincia de Babilonia. O sea, están en posiciones altas, tienen poder, tienen probablemente dinero. Y lo que es muy interesante en todo eso es que igual ellos van a ponerse en contra del rey. Ahora, cuando empezamos el libro de Daniel, igual ellos tenían que ponerse en contra del rey, pero en ese momento eran meros cautivos, no tenían nada, estaban al fondo de su vida, no tenían, si ellos se ponían en contra del rey, los mataban, no perdían mucho. Ahora están arriba, están a la altura de su carrera, ahora sí pueden perder todo lo que tienen. Igual ellos están dispuestos a morir. Últimamente, recién yo vi la última película que sacaron de Elvis. No sé si ustedes lo han hecho. A mí me gustan las películas que son más como biografías, porque me gusta ver muchas veces cuando hay personas famosas, su vida mientras que va creciendo su carrera, su propia vida va hundiéndose. Entonces ahí empieza una separación entre lo que la gente ve exteriormente y lo que está pasando en su vida interior. Y muchas veces cuando nuestras vidas empiezan a ir bien, empezamos a negar o ignorar nuestras vidas interiores. Entonces nuestras vidas empiezan a hacer eso. Empezamos bien, pero las cosas van bien, empezamos a crecer por aquí, pero empezamos a ignorar lo que es adentro de nosotros. Y empezamos a separar, dividir eso. Esos muchachos, esos jóvenes podrían fácilmente haber seguido ese camino. Porque sus vidas estaban bien, ahora sí tienen algo que perder, ahora tienen todo lo que uno pudiera querer. Pero eso es lo importante. Dios nunca está viendo el exterior de nuestras vidas. Él siempre está viendo lo interior de nuestras vidas. Eso es lo que más le importa a Él. Él no está tan impresionado con nuestros logros. Él no está tan impresionado con lo que nosotros estamos logrando en nuestras vidas, ganando en nuestras vidas, la casa grande, el carro nuevo, el trabajo que tenemos. Él no está nada impresionado con eso. Él está viendo el interior. Y a veces, aun cuando estamos en lo mínimo de nuestras vidas, sí, claro, hay pruebas. Pero también cuando estamos a lo mejor de nuestras vidas, hay pruebas en esos momentos también. Alguna circunstancia en el trabajo, en la escuela, sus estudios, alguna relación que se está rompiendo. Son cosas de la vida, pero como nosotros reaccionamos a eso
Eso determina dónde estamos cuidándonos desde adentro. Y muchas veces intentamos proteger esa separación de vida, protegernos en eso, separarlas, dividirlas, cuando en realidad eso siempre está integrado en el medio. Entonces, eventualmente, no importa qué tan bien las cosas van aquí, si tú no estás cuidando interiormente, esto interior se va a salir en lo exterior. Eso solo lo podemos ver a nuestras propias vidas. Cuántas veces cuando nosotros tratamos de esconder cosas, Dios trae luz y revela y expone lo que realmente está pasando en nuestras vidas. Lo que nosotros queremos es una vida íntegra, donde lo interior sostiene lo que está pasando exteriormente. Así que no importa lo que está pasando exteriormente, nosotros sabemos que nosotros estamos con Cristo adentro, dejando que eso impulsa y eso empuja lo que está pasando en nosotros, no dejando que las circunstancias y las situaciones sean lo que nos está determinando nuestras vidas, que es justo lo que estamos viendo aquí, porque ellos ahora están sintiendo esta presión. Versículo 9. Dijeron al rey Nabucodonosor, que viva el rey. Eso es cuando ellos vienen delante del rey. Usted, y ellos siempre acusan al rey, es muy interesante. Usted emitió un decreto que exige a todo pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta. Y habla de todos los instrumentos musicales. Versículo 11. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Aquí viene el argumento de los astrólogos. Pues algunos judíos, ojo, es por nombre, ellos están señalando a un grupo de personas, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo, o sea, tú tomaste esa decisión para ponerlos a cargo, de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención a su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. La acusación es esta. Te está desobedeciendo, pero no es solo desobedecer, te están retando, están desafiándote tu poder, tu autoridad. Ellos saben qué es lo que mueve ese rey Nabucodonosor. Es su egoísmo, es su autoridad, es su poder. Bueno, esos hombres están en contra de lo que tú quieres. Y utiliza esa frase, se niegan a servir. Es un acto intencional de desafianza contra ti, rey. Y tú mismo los pusiste allá. Entonces, dice aquí, versículo 13. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Van a ver varias veces ira, furia, enfureció. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que yo he levantado? Les daré una oportunidad más. Es muy magnánimo, es muy buena gente ese rey, para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces aquí está la pregunta: ¿qué Dios podrá rescatarlos de quién? De mi poder. Él está no solamente retando a Sadrach, Mesach y Abednego, él está retando a Dios Altísimo, el Dios de ellos. Entonces, él se enoja y uno empieza a sentir esa presión. Ustedes deberían de conformarse a mi voluntad. Y es algo que nosotros viviendo en ese mundo, eso es parte de la experiencia del cristiano. Aquí uno vería eso y dice, ¿sabe qué? Es solo un acto, es solo una posición, inclínase, rinde culto y ya salvas tu vida. Y esos son los susurros que nosotros escuchan constantemente dentro de esa cultura. Es, hey, ¿sabe qué? Todo el mundo está haciendo eso. Eso no daña a nadie más. Hágalo. Confórmese a los valores de este mundo y ya, nada pasa. Y tal vez en la mayoría de los casos obviamente no es tan extremo como lo que ellos están
viviendo. Pero sí, nosotros enfrentamos todos los días situaciones que nos va a probar en que si vamos a honrar a Dios con esas decisiones o si vamos a honrar al mundo. Y tal vez es algo que tu jefe pide que haga algo con los números del trabajo, o cómo tratas al cliente, o tal vez tú eres el jefe y sabes cómo manipular los números para evitar los impuestos, o tal vez en la escuela todo el mundo está enfocado en las relaciones de otras personas ahí y todo se trata de coquetear y todo eso, y tú sabes que eso no es muy bueno para el alma de uno. O aún adentro tú estás viendo su celular y hay la presión desde adentro de mirar una fotografía que no deberías de ver. Pero todo eso son situaciones que nos ponen en una encrucijada, un punto donde hay que decidir: yo voy a seguir a mi Dios, quien yo digo que sigo, o voy a seguir lo que yo quiero hacer, capitularme a la presión del mundo. Y eso es donde vemos la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego. Contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios quien servimos es capaz de salvarnos. Él puede. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aquí está. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Es una respuesta realmente impresionante. Acuérdense, ellos están viendo delante de ellos su muerte. Ellos están bien tranquilos delante de esa presión que están viendo. Es una situación de muerte y vida, pero ellos no van a echar ninguna excusa. Ellos saben: no, sí, tú nos dijiste que nos ibas a matar por esa razón, y esa es la razón que nosotros vamos a morir. Ellos están bien claros y el rey también. Ellos no se defienden, ni sienten la obligación de defenderse. Están convencidos: nuestro Dios es capaz de salvarnos. Y obviamente ellos vienen de los judíos, ellos saben toda la historia, cómo Dios los ha rescatado de Egipto, los sacó de ahí, los guardó dentro del desierto después del establecimiento del reino. Ellos saben eso. En los últimos capítulos ellos han visto cómo Dios ha revelado los sueños a Daniel para salvar a todos los astrólogos y los hombres sabios. Ellos saben eso. Ellos han visto que Dios les ha demostrado favor delante de ellos en el mundo, en ese pueblo de Babilonia. Ellos han visto respuesta de la oración. Ellos no tienen nada que dudar. Su Dios es capaz de salvarlos. Sin embargo, también entienden que Él no tiene que salvarlos si Él no quisiera. Y quieren que el rey también sepa eso. Su fe no está basado por cómo Dios actúa. Su fe está basado en quién es Dios. Que Él es un Dios que es capaz de salvar, sí. Pero Él no está como rehén a los deseos de ellos mismos. Ellos saben que Dios es real y verdadero. ¿Cómo van a orar entonces algo falso? Es como: ¿por qué vas a tomar una Pepsi en vez de una Coca? Ya cuando has probado algo real, no quieres nada falso. Con Dios es así. Si yo sé que es verdadero, yo no puedo decir que algo falso es real y verdadero. Esto sí es una demuestra de una fe verdadera. Esa frase es: aún si no. La pregunta es si nosotros tenemos una fe aún si no. Que aún si no me sana del cáncer, yo puedo ser fiel a Él. Si aún si no me da el trabajo que yo quisiera, yo puedo confiar en Él. Si aún si no me da el bebé, la bebé, yo puedo confiar en quién es Él. Eso es una fe real. Su devoción, su lealtad a Dios es a plena vista mucho más allá que cualquier autopreservación de salvarse a sí mismo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos que Jesús mismo lo dice en
varias veces Él dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Ellos saben cuál es la mayor ganancia. Saben que su relación con Dios es más allá que su propia vida. Ellos saben que su Dios es un Dios de salvación. Y saben que si no los libra del fuego, igual Él va a librarles a través del fuego. Entonces, pensando en todo eso, dos pensamientos. Primero es esto. La fe verdadera confía en Dios a pesar de cómo sale la situación que tú estás. La fe verdadera no importa qué es lo que pasa en lo que está pasando alrededor. La fe verdadera confía en Dios. No se trata de tener suficiente como para mover a Dios que Él haga lo que ustedes quieren o lo que yo quiero que Él haga. La fe verdadera confía en la realidad de quién es Dios, qué es lo que ha hecho a través de su Hijo Jesús, a pesar de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Estamos diciendo, Él es real, Él es el Rey, Él es soberano y Él tiene la habilidad de estar sobre todo lo que está pasando en este mundo. Y este mundo, no sé si han dado cuenta, es constantemente crisis tras crisis tras crisis. Una policrisis, esa es la palabra que escuché recién. Pero Él está en control, obrando su voluntad de alguna manera hacia la restauración de su reino. Y Él dice, ustedes, mi iglesia, podemos ser parte de eso. Las circunstancias cambian, el Creador no cambia. Pero segundo, quería ofrecerles una pregunta que me ayuda bastante cuando yo estoy en esas situaciones, especialmente cuando estoy tal vez en medio de una tentación o una decisión grande. Es esta: ¿voy a obedecer a Jesús o no lo voy a obedecer? Es la gran pregunta. Si yo digo que yo sigo a Cristo, o lo voy a obedecer o no lo voy a obedecer. ¿Lo voy a seguir o no? ¿Voy a amar a otros aunque no son difíciles de amar? No lo voy a hacer. Voy a ser justo con mis compañeros de trabajo, o mi empleador, mi jefe, mis empleados. Voy a ser bueno con mis compañeros de la escuela o no. Voy a servir a otros o no. Voy a mirar esa imagen o no. Hay un sinfín de aplicaciones para esto, pero yo les animo a que memoricen esta pregunta, para que cuando están sintiendo las presiones que está todo alrededor de nosotros, ¿voy a seguir a Jesús o no lo voy a seguir? Pues ellos obviamente dijeron, nosotros vamos a obedecer a nuestro Dios y no al rey. Así que versículo 19. Entonces Nabucodonosor se impureció una vez más, tanto que con Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. ¿Sí, no? Entonces aquí empezamos con ese detalle de está muy caliente. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. No había tiempo para eso. Él está enojado. Él no quiere que quede ninguna pista de su existencia. Quiere borrarlos de la faz de la tierra. No van a existir Sadrach, Mesach y Abednego después de lo que yo voy a hacer a ustedes. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera tan bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. Está tan caliente que aún los que se acercan se mueren. Y el punto de esto es eso. Yo no sé si ustedes han estado, a mí me gusta quemar madera durante el invierno, especialmente cuando hay un buen fuego, tú solo tienes que acercarse a eso y empiezas a sentir el calor. Y cuando te acercas demasiado, siente como tu mano está dentro del fuego, pero no es, simplemente muy caliente. Y él está diciendo, no hay posibilidad que esos hombres sobreviven esto. Eso es imposible que van a sobrevivir. Eso de hecho ya lo ha probado que puede matar, porque ya mató a los que se acercaron. Versículo 23. De esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas.
parece el fin. Dios no lo paró. Él no cambió la mente del rey, no lo sacó de alguna manera milagrosa, no sacó las ataduras. Dios los dejó tirarlos directo al fuego. Pero, como ustedes bien saben, no termina la historia ahí. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores. Todos están viendo a ellos. ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Es muy interesante para mí que no es que, wow, están vivos, es que, no, había 3, pero ahora, miren, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Nosotros vemos aquí que ellos, aunque están atados, ya esas ataduras no existen, pero andan caminando dentro del fuego y hay alguien más ahí adentro. Históricamente, la mayoría de las personas creen que ese es el Cristo preencarnado, el Hijo antes de que sea Jesús. Él está ahí, se refiere a Él como el ángel o su ángel, el ángel de Yahweh. Es algo divino que está pasando aquí. Es algo milagroso, es algo sobrenatural. Esos hombres no están haciendo nada como para salvarse a sí mismos, no están haciendo alguna trama como para evitar las llamas del fuego. No, es que alguien ahí adentro, junto con ellos, que está viviendo la misma experiencia y protegiéndolos de cualquier daño que esas llamas pueden hacer. Y Nabucodonosor lo reconoce, tanto que él dice: hay algo más que está pasando aquí. Ustedes vengan, ustedes sirvan, los siervos del Dios Altísimo. Yo creo que una de las lecciones que vemos aquí es: ellos se ponen en la posición donde se demuestra su fe, y por eso el rey puede reconocer a quién es Dios. Y muchas veces cuando nosotros estamos dispuestos a ponernos en posiciones donde hay que sacrificarnos, donde se ve nuestra fe, donde cómo nosotros lidiamos con las situaciones y circunstancias de nuestras vidas, otros entonces pueden ver y vernos y decir: hay algo diferente que ellos. Hay algo diferente en cómo ellos lidian con el cáncer en sus vidas. Hay algo diferente en cómo lidian con la crianza de sus hijos. Hay algo diferente en cómo esa persona dirige su negocio. Y entonces cuando nosotros estamos dispuestos a sacrificar, aún tal vez lo que sería locura para el mundo, cuando nosotros nos ponemos en una posición donde se ve nuestra fe en Dios, otros se dan cuenta de quién es realmente ese Dios. Y es justo lo que está pasando aquí, cuando él ve: no, estos son diferentes porque han decidido negar a su propia vida para servir a su Dios, así que Dios los ha salvado y los ha rescatado. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían de humo. Creo que es aquí. Noten aquí, el rey quería borrarlos de la faz de la tierra, los echó con todo ahí. Sin embargo, ese rescate al otro lado es tan completo que ni huelen a muerte, ni huelen a humo. Dios los ha levantado de una manera total, de una manera completa. Han sobrevivido. No es que ellos salieron medio rostizados, quemados vivos. Están completamente salvos, no parcialmente. Ellos son completamente protegidos. Su salvación, su protección, ese rescate es total. Y eso es el Dios que nosotros creemos. Cuando Él nos salva, es una salvación total.
quita lo que nos ata, nos saca y nos reaviva, nos da nueva vida. Entonces, versículo 28, Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Y él termina diciendo eso: no hay otro Dios que pueda rescatar. ¿Cómo? De esta manera. No hay otro Dios que nos puede rescatar por completo. El rey que los había llamado para que ellos lo alaben a él, ahora está alabando al Dios verdadero. Él reconoce que este Dios, el Dios de ellos, es real, es poderoso, y ellos han pertenecido a él, y por eso él los ha protegido en esa persona. No hay otro Dios. No hay otro Dios que actúa así. No hay otro Dios que rescata así. No hay otro Dios que salva así. Solo este Dios. Y el versículo 30 termina diciendo: ellos son puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Entonces, justo lo que los otros no querían, ahora ellos son aún más altos. Eso es nuestro Dios. Entonces, para terminar, podemos leer acerca de esa liberación, ese rescate de Sadrach y Mesach y Abednego, y aprender de su fe, y luego regocijarnos, gozarnos por ese poder que vemos que Dios está haciendo en medio de todos esos designios y del malvado en contra de ellos. Y podemos leer la frase desde Génesis, ¿verdad? Donde dice: lo que algunos proponen por mal, Dios lo propone por bien. Y Dios muestra su poder como mayor y más grande y más fuerte, más autoridad que el rey de Babilonia. Pero también hay que recordar que ese mismo Dios que tenía el poder de salvar a Sadrach, Mesach y Abednego, ese mismo Dios, Él nos salva de algo aún más peligroso que unas llamas del horno. Dios es un Dios de rescate y nos va a rescatar a nosotros. Y cuando Él nos rescata a nosotros, es un rescate total. Es un rescate completo. Él dice: ya yo no veo tus pecados, yo veo a través de mi Hijo Cristo que ustedes están puros. Y yo no sé, yo ni sé cómo eso funciona, porque yo sé cómo yo vivo también. Pero a la vez su rescate y su salvación es completa. Y lo hizo al venir aquí, vivir una vida como los seres humanos, sufrir en este mundo como un ser humano, pasar por la muerte junto con nosotros, lo que todos nosotros esperamos. Vivió la vida como nosotros, sufrió la muerte con nosotros, y ahora Él ha vencido la muerte, y ahora Él nos da la gran oportunidad de vivir junto con Él. Él no es un Dios que queda lejos, Él entra en el fuego con nosotros. Y por eso nosotros podemos confiar en Él y decir: no, Él es un Dios que yo puedo confiar en Él con una fe que, aun si no, Él va a ser fiel. Y al final de ese rescate, al final de esa salvación, no va a haber ninguna pista de muerte alrededor de nosotros, en nosotros, por lo que Cristo ha hecho. Y en realidad hoy tenemos esa oportunidad de celebrar justo ese acto. Vamos a tomar de la cena del Señor, y cuando estamos tomando de la copa con vino que representa su sangre humana, Dios no tiene sangre a menos que viene y está con nosotros. Y su cuerpo, la carne, eso significa que Él vino para vivir dentro de nuestra existencia, para salvarnos por completo. Y eso es lo que vamos a celebrar hoy. Así que déjame orar y vamos a seguir con esa celebración. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque eres un Dios que nos rescata primeramente, que nos salva, porque lo necesitamos y no lo merecemos. Estamos perdidos, y lo único que nos espera es una condenación a la muerte.
Sin embargo, Señor, tú vienes, te pones al lado de nosotros, vives una vida, mueres una muerte humana, pero tú resucitas. Y en eso, ese acto de estar junto con nosotros nos da a nosotros una gran esperanza de vida eterna, Señor. No solamente es simplemente una salvación de muerte, sino es una promesa de vida más allá de lo que es esta vida que tenemos aquí en este mundo. Entonces, Señor, queremos recordar eso, que Dios, eres un Dios de salvación y eres un Dios de una salvación completa. Y yo pido que nosotros podamos vivir vidas que reflejan esa realidad. Es en tu nombre que oramos. Amén.